Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es el jueves de Caretas, hoy tenemos nuestra nueva edición impresa con Alberto Fujimori en la carátula. Alberto Fujimori, 1938-2024. Son las sombras y luces de un protagonista político prácticamente desde su irrupción como outsider hasta los días finales de su vida. Hace apenas 2 meses y medio pusimos a Fujimori en carátula y era evidentemente otro tipo de carátula, era una especie de guerrero Shaolin, de esos que duran siglos, porque nos preguntábamos si lo que tenía el Perú con Fujimori era una suerte de hechizo, no era una suerte de sortilegio, que en este caso había durado 35 años, porque en ese momento toda la atención estaba puesta en la candidatura imposible de Alberto Fujimori. Imposible era, por supuesto, tanto por su edad como por las obligaciones penales que él todavía tenía con la justicia peruana. Y claro, en esos días justo también precisamente se rompió la cadera e inició, ¿no?, el proceso, ¿no?, la etapa final de su vida hacia su deceso por cáncer. Y ha sido un personaje sumamente complejo. Nosotros tratamos en Caretas de hacer ese balance lo más justo y lo más equilibrado posible, por eso decimos las sombras y las luces. Evidentemente los partidarios de Fujimori le reconocen la derrota al terrorismo y básicamente la liberalización de la economía, que no le gusta también a un sector de la población. Pero de alguna manera no solo sus simpatizantes, sino quienes le reconocen los logros hasta ahora se refieren pues a que de alguna manera viabilizó el país. Eso frente pues a sombras indudables, sombras que en realidad arrancarían por la misma base política del país, ¿no? Cuando estamos hablando de la destrucción del sistema de partidos, de la personalización, Fujimori, recordando para esta edición, él encabezó 7 partidos, él mismo encabezó 7 partidos, ¿no? Es decir, no tenía ningún tipo de respeto, ¿no?, por la estructura partidaria, y de hecho en eso se basó buena parte de su carrera política. Y por supuesto sabemos lo que pasó a partir del autogolpe, que probablemente fue su gran pecado original, la corrupción que atravesó las instituciones del país, el papel prácticamente cederle, ¿no?, abdicar parte del poder presidencial a favor de un personaje tan oscuro como Vladimiro Montesinos, y un etcétera, ¿no? Precisamente el darle a Montesinos ese poder fue lo que complicó a Fujimori en términos de las violaciones de derechos humanos. Es decir, estamos hablando de crímenes que realizó el Grupo Colina, que además ni siquiera tuvieron un ápice de influencia en lo que fue la captura de Abimael Guzmán, que por cierto falleció la misma fecha que Fujimori, ese simbólico 11 de septiembre que sabemos pues comparte también con el atentado contra las Torres Gemelas y el golpe de Estado en Chile. Es un legado complejo, como repito, pero que además remata con algo que no se menciona tanto, sobre todo desde el lado de los opositores, que es cómo Fujimori basó en buena medida su popularidad con los inacabables viajes que él realizó al interior del país. Y eso no es poca cosa, porque cuando uno como periodista habla ya más en confianza con algunos de los presidentes o su entorno más cercano, siempre va a saltar esta metodología que tuvo Fujimori de ir pueblo por pueblo en un país básicamente de pueblos abandonados. Es un legado, como digo, complejo, en un país complejo, ¿no?, efectivamente, y en una vida política donde Fujimori provocó cambios sísmicos y que al mismo tiempo abrió sin duda pues un factor de polarización en el país. Tenemos una muy buena historia sobre el detrás de cámaras de Petroperú y detrás de cámaras en realidad lo que está pasando con la presidenta Dina Boluarte, que no se sabe si va para acá, para allá, para acá o para acá. Y hay propuestas, ¿no?, propuestas incluso para salir del marasmo de Petroperú. Tocamos, por supuesto, Carlos Paredes hace una sesuda crónica e informado análisis del caso Chibolín, que por supuesto pues se había llevado la atención en buena medida de todo el país hasta que nos hemos encontrado con la desaparición de Alberto Fujimori. Eso tenemos y mucho más, y por supuesto en nuestro ellos y ellas tenemos a Mimi y Tony, los Zúcar, madre e hijo, que estrenan
nada menos que un documental, y siempre pues es una razón para llevar, como decimos, la fiesta a la pantalla. Tenemos unas chicas que hacen K-pop made in Perú, es un fenómeno realmente que trasciende fronteras y que es bastante interesante. Tenemos a los personajes del momento. Felicitar a Jean-Pierre Magnet por sus 75 años de juventud, como decimos, las mejores páginas sociales, las mejores páginas culturales, los mejores referentes gastronómicos, etcétera, 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 en una edición entonces que no se pueden perder. Gracias por escucharme y nos reencontramos en un par de semanas.